Les comento, bueno, mi interés, o uno de mis intereses germinales, centrales de investigación fue, es y ha sido la aplicación de metáforas tecnológicas en el estudio de la naturaleza, en la filosofía natural y en la ciencia. En particular me interesa concepciones de naturaleza y artificialidad a lo largo de la historia de la filosofía y de la ciencia. Y en el curso de la investigación, esto empezó con mi investigación doctoral, surgió el tema de las metáforas, las analogías, o sea, me voy a referir mucho a eso, eh, como uno de los nudos centrales de los campos donde, o de los dispositivos donde se articula esta relación entre las cosas naturales y las cosas artificiales. En el principio de la filosofía se establece una distinción tajante entre estas dos áreas de experiencia o áreas del ser, como quieran llamarlas. Y la historia que vamos a recorrer la voy a dividir en tres periodos centrales. Uno es el periodo antiguo, caracterizado por el régimen griego de metáforas y analogías, y ver un poco cómo se cimenta esta distinción entre la naturaleza y la artificialidad. El segundo periodo es el de la revolución científica, el siglo XVII. En particular acá una de las figuras centrales es Descartes, quien extiende la mecanización del cosmos al cuerpo humano y a los seres vivientes en general, ¿no? Descartes, entre comillas, inventa el mecanicismo biológico, el biomecanicismo. Es el primero en sugerir que el cuerpo humano, los cuerpos de los animales pueden entenderse como máquinas, ¿no? Y esto representa un giro muy interesante de la visión anterior que nos lega la filosofía, especialmente la filosofía griega, también por los romanos, bueno, hay toda una historia, los árabes, toda una historia interesante ahí. Pero en el caso de Descartes vemos que hay ciertos dispositivos, ciertas maneras de relacionar naturaleza y artificio a través de la metáfora que permanecen constantes, ¿no? O sea, es interesante estudiar también un poco cómo los griegos, en cierta manera, cimentan o establecen como la forma gramática de esta relación. El tercer periodo, yo lo voy a llamar el periodo cibernético, le podemos llamar el periodo posthumanista, que empieza a tomar fuerza en el siglo XX, ¿no? Y que sobre las bases del mecanicismo biológico reconfigura esta relación de lo natural y lo artificial de un modo novedoso, ¿no? Podemos hablar a grandes rasgos como de tres epistemes, ¿no? Tres grandes periodos, ¿no? Obviamente dentro de estos periodos hay muchísima variedad, y lo interesante también es cómo la historia de esta relación también se desarrolla en función de las nuevas máquinas que se van construyendo y bueno, armando y descubriendo. Una digamos, de las trayectorias acá tiene que ver no solo con cómo entendemos la naturaleza en términos de modelos mecánicos, sino también la historia de la intervención en la naturaleza. Digamos, la imagen de la máquina, la imagen de las metáforas mecánicas, fueron dispositivo clave también para la alianza entre tecnología y ciencia que vemos en el siglo XVII. O sea que un poco la conclusión, digamos, el estado presente de esta historia, también incluye la producción, manipulación y modificación de seres vivos, ¿no? Y en parte lo que hace posible esta concepción de los seres vivos como productos a ser modificados es toda esta historia de concebir a los seres vivientes como un producto tecnológico, ¿no? Y también el término de esta historia también incluye al ser humano, ¿no? También es otra de
de las líneas acá que vamos a tratar de rastrear muy brevemente, que dentro de la idea del dominio técnico de la naturaleza, como bien dijo Heidegger a principios del siglo XX, se encuentra lo humano, ¿no? O sea que, de cierta manera, el término lógico, la conclusión lógica de este dominio técnico de lo natural a través de las analogías mecánicas, va a incluir a lo humano en el siglo XX. En particular, esto lo vamos a ver muy por arriba, en el siglo XIX, con el management racional de Taylor, y después el Fordismo, la expansión del capitalismo industrial, va a apoyarse sobre metáforas mecánicas del cuerpo humano, ¿no? Y el análisis del trabajo, ¿no? El trabajo que hace el cuerpo humano, en términos mecánicos. Entonces vemos que, digamos, esta historia desemboca en también tiene como todas estas vetas, ¿no? Y vertientes. Otra de las vetas es el patentamiento de seres vivos, ¿no? Seres eh, genéticamente modificados, y bueno, acá el caso clave fue el de Diamond versus Chakrabarty en el 81, creo que fue, vamos a hablar un poquito de eso, donde la Corte Suprema de los Estados Unidos dictamina que cierta categoría de seres vivos pueden ser considerados productos tecnológicos, ¿no? Desde como todo un pantallazo, o sea, como pueden ver, es una historia, bueno, muy interesante, muy variada, pero también muy central, muy importante, ¿no? Como estas metáforas mecánicas realizaron todo este trabajo, toda esta labor, ¿no? Vemos también, o sea, grandes paradigmas como, bueno, el cuerpo es una máquina. En el siglo XX la metáfora de la información va a ser crucial para articular todas estas relaciones entre la biología y la ingeniería. En la biología molecular también vamos a ver una especie de desarrollo del mecanicismo. Y después, bueno, en las ciencias cognitivas y en la psicología, la idea de que la mente es un tipo de computadora o de máquina que procesa información, ¿no? O sea, es como una extensión también del mecanicismo que ya vemos en el siglo XIX, con Skinner en particular, con el conductismo, ¿no? La idea de modelar a la mente humana como una especie de máquina. Y lo interesante de esta historia es que es bastante coherente. Si uno empieza a desplegarla desde sus inicios, uno ve como una estructura bastante clara, ¿no? Este, y a través de estas analogías, por último, ¿no? Otra de las también de estas vertientes que podemos mencionar, se establecen también alianzas entre campos de conocimiento, ¿no? La bioinformática, la biomimesis, la electrofisiología. O sea, en el siglo XX, por ejemplo, empiezan a surgir todas estas disciplinas que se establecen sobre lo que voy a llamar un colapso ontológico entre lo viviente y lo artificial. Digamos que esta idea de lo viviente y artificial deja de tener todo sentido operativo, ¿no? Esto sucede en particular con la cibernética. Desde los comienzos de los comienzos compartidos, ¿no? De la filosofía y de la ciencia, podemos ver ya cómo se perfila esta relación, ¿no? Por un lado, se establece esta diferencia entre lo natural y lo artificial, pero por el otro lado se empiezan a establecer todas estas articulaciones y comparaciones entre ambos reinos, como había dicho, por medio de la metáfora o la analogía. O sea, voy a usar los términos metáfora, analogía, modelo, de un modo muy nebuloso como para captar un poco toda esta variedad y riqueza, ¿no? Y ¿qué más podemos decir como introducción? Sí, o sea, dentro de todo este campo, estas dos categorías de natural artificial, a medida que uno se va acercando y viendo ciertos periodos históricos con más detalle, uno también va desempacando otros términos que abarca, ¿no? Como por ejemplo la diferencia entre órgano e instrumento es muy,
también tiene una historia muy curiosa, o sea, la palabra griega organon quiere decir instrumento, y después ese término se traslada a la biología, a la medicina, para nombrar un tipo de entidad natural. Orgánico-mecánico, bueno, biología, tecnología, naturaleza, cultura, o sea, todo digamos, la manifestación de todo este debate al que estoy aludiendo en las ciencias sociales se da justamente por todos estos debates, desarrollo, naturaleza, cultura, bueno, medio ambiente, sociedad, cuerpo-máquina, animado, inerte, y también lo vivo y lo muerto, ¿no? Bueno, os voy a compartir aquí, a ver un segundito. A ver si me deja compartir. Ahí pueden ver voy a poner la presentación. Pero la pueden ver ahí, ¿no? No, todavía no, che. ¿Pueden ver la pantalla? Todavía no, pero ya vendrá. A ver ahí. Sí, ahí está. Todavía no. ¿Ahí la pueden ver? Sí, sí, sí. ¿Sí? Ah, excelente. Bueno, lo que tienen ahí en pantalla, ahora lo vamos a leer, es el primer fragmento existente, más o menos del siglo IV, escrito por Empédocles, que es la primera comparación entre un artefacto y un órgano o un proceso viviente. La hace Empédocles. De eso, Empédocles tiene dos de estos fragmentos, uno de los cuales compara al ojo con una lámpara. Y en este fragmento en particular, el objeto, digamos, el artefacto que entra en la analogía es la clepsidra. La clepsidra es una especie de receptáculo, también reloj de agua, que se usaba para transportar agua en particular. Y Empédocles, bueno, dice lo siguiente, y así es, o sea, usa este modelo de la clepsidra, de ese artefacto, para explicar el mecanismo de la respiración. Y así es como todos inspiran y expiran. Hay en todos, escasos de sangre, unos tubos de carne que se extienden por el confín del cuerpo. Sobre sus bocas se encuentra, horadada por apretados orificios, la superficie más externa de la piel de parte a parte, de suerte que a la sangre la guardan, mas al éter le queda vía libre abierta para el paso. Les aviso que es bastante oscura la traducción, ¿no? Es Empédocles escribía en versos homéricos, bueno, esto es una especie de verso poético, ¿no? Así que cuando la tierna sangre se retira, irrumpe el éter borbotando en furiosa oleada, mas cuando salta aquella hacia arriba el animal expira. Lo mismo que una niña que con una pipeta de bronce refulgente está jugando. La pipeta de bronce es la clepsidra, ¿no? Cuando con la boca del tubo puesta sobre su grácil mano la baña en el tierno cuerpo del agua que luce como plata. En la vasija no penetra lluvia alguna, sino que se lo impide la masa de aire que se abate desde adentro sobre los apretados orificios. Hasta que ella abre la tapa a la apretada corriente, y es entonces cuando penetra al flanquear el aire agua en su debida cantidad. Bueno, etcétera. No voy a leerles todo, pero más o menos para darle una idea de la estructura analógica que toma Empédocles, y lo curioso es también el régimen analógico de la filosofía natural griega, ya establece la forma universal de esta analogía, ¿no? O sea, la fórmula de la analogía es A es a B como C es a D, ¿no? Y acá en este caso tenemos como dos analogías, ¿no? O sea, los ductos de la clepsidra son como los caños o tubos que están adentro del cuerpo, ¿no? Y que dejan que la sangre entre y salga, que el aire entre y salga por el medio del movimiento de la sangre, ¿no? O sea, la sangre se retira, entra el aire,
la sangre se expande, el aire sale. Sería a grandes rasgos la analogía. Un segundito que voy a... Ahí estamos. Si hacemos un fast forward al año 1981, hay un libro que se llama Man Machine Systems, que es un manual para ingenieros, que en ese entonces era como una de las... un área nueva que estudiaba la interacción entre humanos y tecnología, todavía existe, ahora se llama Human Machine Interaction o Human Technology Interaction. Y estos dos ingenieros abren el libro diciendo lo siguiente: los sistemas de ingeniería pueden hacerse compatibles con las características y limitaciones humanas solo mediante análisis cuantitativos y experimentos, y solo cuando el comportamiento tanto del hombre como de la máquina pueden describirse en términos comparables, ¿no? Entonces, a ver, les pongo de vuelta. No, no quiero mientras escribo. Un segundito. Bueno, nuestra última parada en este primer periodo, que yo llamé, bueno, el periodo griego, el periodo clásico, son Platón y Aristóteles, ¿no? Que los vienen ahí. Esto, o sea, los voy a cubrir muy, muy por arriba, porque tanto Platón como Aristóteles le dan mucho tiempo, le examinan bastante a fondo y establecen el marco ontológico y epistemológico entre la naturaleza y artificio, ¿no? Más o menos un marco que va a estar vigente hasta el siglo XVII y va a ser el trasfondo contra el que los mecanicistas se van a rebelar. Acá la diferencia en particular, Aristóteles es el que la desarrolla en mucho más profundidad, es que las entidades naturales, los objetos naturales, tienen en sí mismo su principio de cambio y su principio de generación. Y esto está ligado a la noción de physis o naturaleza, ¿no? La naturaleza es lo que tiene en sí mismo su principio de movimiento, ¿no? De ahí viene también otro vocablo que va a tener una historia muy interesante, que es autómata, automata, ¿no? Por ejemplo, el vocablo aparece en Platón, en Aristóteles, pero para ambos pensadores los únicos automata, digamos, son los seres naturales, los seres vivos naturales, porque tienen en sí mismos sus propias causas, ¿no? Formales, eficientes, materiales, etc. Un artefacto, en cambio, tiene su fuente de movimiento en un externo a ella, ¿no? Necesita algún tipo de causa externa para operar. Lo interesante acá es que hay, por un lado, una división ontológica entre dos reinos o categorías del ser, pero también una distinción epistemológica que va a tener un gran impacto en la historia de la ciencia. Durante todo este periodo, estamos hablando de 2000 años, ¿no? Hasta que los mecanistas logran invertir algunas de estas diferencias que habían establecido los griegos, ¿no? En particular Aristóteles. Y del lado epistemológico, tanto Platón como Aristóteles estudian la tecné, ¿no? que es el vocablo que nos da la raíz etimológica de tecnología, como un tipo de conocimiento también, ¿no? El tecné es un tipo de conocimiento operativo que está en el medio, más o menos, de tipos de conocimiento mucho más bajos, como serían, por ejemplo, el hábito, las habilidades básicas, manuales, y por arriba de todo, digamos, el conocimiento filosófico, que es el conocimiento de las cosas, de las ideas, etcétera, ¿no?
conocimiento más alto, bueno, conocimiento de las ideas para Platón, aunque sea. Entonces, este estatus que tiene la tecne, desde el punto de vista epistemológico, va a impedir, hasta cierto punto, la aplicación de modelos tecnológicos en la naturaleza, ¿no? Como por ejemplo para Aristóteles, el tipo de movimiento que caracteriza la física terrestre es el movimiento violento. Entonces todos los objetos tecnológicos están sujetos a este tipo de movimiento no natural, ¿no? Es el movimiento violento. O sea, yo para, por ejemplo, arrojar una piedra sería un ejemplo, ¿no? Para ilustrar esto. Entonces yo le estoy imprimiendo a la piedra un movimiento que es contrario a su tendencia natural a ir al centro de la Tierra, ¿no? A caer al suelo. Y esto es interesante, o sea, toda una historia acá que no vamos a ver en mucho detalle, de cómo las máquinas empiezan a ganar respetabilidad filosófica, ¿no? Y respetabilidad epistemológica. La ciencia de la mecánica en particular va a ser uno de los puntos clave de desarrollo del conocimiento científico, bueno, Galileo, Descartes, en el siglo XVII, y también es interesante lo que sucede con el término mecánica, ¿no? Con cómo se va expandiendo el término hasta que, bueno, después Newton habla de una mecánica celeste, hasta que el término mecánica engloba toda la física, ¿no? Esto es también otra formación interesante. Entonces vemos una inversión. Entonces, como los modelos mecánicos para los griegos, o sea, insisto, ¿no? Con esto, no son buenas guías para el conocimiento de la naturaleza. Y lo que sucede en el siglo XVII, digamos, la gran revolución mecanicista, pasa por esto, ¿no? Por una recuperación epistemológica y ontológica de los artefactos. Acá hay toda una historia cultural detrás que tiene que ver con, bueno, durante el Renacimiento se redescubre y se desarrolla el arte de los autómatas, ¿no? De las imitaciones mecánicas de seres vivientes. Lo que están viendo acá es una de las creaciones más antiguas que todavía existen, de relojes mecánicos que empiezan a aparecer por toda Europa alrededor del siglo XIII en adelante. Esta es la Catedral de Strasbourg, donde todavía está en funcionamiento uno de estos espectáculos automáticos que empiezan a aparecer en Europa y que tienen un profundo impacto en nuestra visión del universo. El primer campo donde la metáfora tecnológica empieza a tener éxito es la cosmología, ¿no? Entonces vemos acá todos estos modelos mecánicos del universo, y mediante un proceso metafórico, bueno, bastante complejo, no voy a poder describirlo en mucho detalle. Se empieza a concebir básicamente el universo como una especie de máquina, de reloj mecánico enorme, ¿no? Hay acá muchos solapamientos entre diferentes trayectorias tecnológicas. Una es la de los autómatas, que serían los muñecos vivientes, y después los relojes mecánicos, ¿no? O sea, acá vemos bueno, lo que ven ahí es uno de los autómatas más viejos que todavía existen, que es el gallo de la Catedral de Strasbourg. Después, bueno, después les muestro algunas cositas más. Bueno, ¿qué es otra de las cosas interesantes que empiezan a suceder con el advenimiento de la imprenta y el surgimiento de un nuevo género de tratado científico, es que vemos métodos de representación que se empiezan a solapar y a extender tanto a la representación de los cuerpos humanos como al de las máquinas, ¿no? Acá vemos la portada de Vesalius, de 1543, publicado el mismo año que se publica el Tratado de Copérnico,
que fue uno de los tratados claves de la Revolución Científica, ¿no? En el área de la anatomía, donde empezamos a ver el surgimiento de esta idea del cuerpo-máquina, ¿no? Esta es Da Vinci. Da Vinci empieza, esto no es Da Vinci, esto es un tratado de Herón de Alejandría, perdón. Da Vinci de nuevo. Donde, o sea, rápidamente empezamos a ver técnicas de visualización científica que se aplican tanto a las máquinas como a los cuerpos humanos, ¿no? Por ejemplo, acá vemos la visión transparente, donde vemos a través de la máquina, vemos cómo el interior de la máquina, cómo se compone. Como vimos acá, esta visión transparente también se aplica al ser humano, bueno, al cuerpo humano. La técnica de poner letras al lado de los objetos, ¿no? Y de la descomposición, esto es muy, muy mecanicista, la idea del análisis descompositivo, ¿no? O sea, ves una cosa, la empezás como a deshacer en pedacitos, a ver cómo se compone, ¿no? Este es un tratado anatómico del siglo XVIII, donde vemos claramente este tipo de... bueno, pero acá nos movemos a la era dorada de los autómatas del siglo XVIII. Este es el escritor de Jacques Dreux. Esto se vuelve toda una... Este es el pato de Vaucanson. O sea, toda esta onda de hacer robots que imiten lo viviente se vuelve toda una moda en el siglo XVIII. Pero también expresa, ya para el siglo XVIII, el giro mecanicista, ¿no? Y lo que sucede con el giro mecanicista es que vemos el entronamiento, digamos, la máquina se pone como el modelo del universo, ¿no? Mientras que en el régimen metafórico, analógico de la ciencia griega, vemos que las metáforas mecánicas se entremezclan con muchas otras, ¿no? Esta es una característica muy... sí, muy central al régimen de analogía griego, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles, en algunos pasajes de sus tratados biológicos, hace metáforas mecánicas con poleas, con cilindros, conos, etc. Pero por el otro lado, mecha todas esas metáforas con metáforas, en particular metáforas jurídicas y políticas, ¿no? La idea del cuerpo como un estado bien gobernado, ¿no? Entonces esto es muy característico, bueno, que esta tendencia mecanicista que uno en la ciencia griega está como diluida en otros, en otras analogías, ¿no? Digamos, la metáfora mecánica es una más entre otras. Lo que sucede en el siglo XVII, que es muy llamativo, es que la metáfora mecánica se vuelve la única, o sea, todas las metáforas que usa la ciencia van a ser exclusivamente mecánicas. Y esto es muy notable, ¿no? Y bueno, la ciencia de la mecánica también se eleva a un nuevo estatus, ¿no? En el árbol de conocimiento. Este también es uno de los, es un autómata del siglo XIII, también uno de los pocos que se conserva más o menos bien de esa época. Bueno, acá vemos otro tratado mecánico en particular, este es de Salomón de Caus, que, bueno, tiene cierta relevancia para Descartes, o sea, Descartes pasea por estos jardines, toda esta nueva moda que los jardines de la nobleza tienen estos grotos, ¿no? De ahí viene la palabra grotesco, donde un observador casualmente puede disparar un alambre y activar todo un espectáculo tecnológico que estaba movido por, bueno, por cuerdas y en este caso el agua, ¿no? Es el principal motor, ¿no? La rueda de agua. Esta es una página de Kepler, Johannes Kepler, 1627, escribe un tratado de óptica, donde vemos también claramente el avance del mecanicismo. O sea, si vemos o sea, Kepler hace sus propias disecciones de los ojos y trata de ver cómo funciona el ojo.
bueno, lo corta en partes, ve todos los elementos, y después, bueno, desarrolla la imagen que está a la izquierda y arriba, es como un esquema geométrico, mecánico del ojo, ¿no? Que viene como a reemplazar, hacer el modelo de el ojo que ustedes ven a la derecha, ¿no? Y este es una de las inspiraciones que nos lleva, bueno, al protagonista, digamos, de este giro del siglo XVII, que es René Descartes. René Descartes, en el Tratado del Mundo, bueno, él empieza a escribir un tratado que abandona en 1632, donde se propone describir toda la estructura del universo y la formación de los seres vivos, ¿no? Es como una especie de mito de creación, un trabajo realmente, bueno, muy ambicioso, donde Descartes pone esta visión mecanicista de que partiendo de ciertas leyes básicas del movimiento, podemos la estructura de, bueno, el sistema solar, el movimiento de los planetas, etcétera, etcétera, ¿no? Por medio de estos flujos de materia, ¿no? Lo interesante es lo que sucede del pasaje de la creación de las cosas físicas a la creación de los seres vivos, es que el pasaje es completamente sin escalas, ¿no? O sea, no hay... la biología no requiere ningún tipo de explicación extra, ¿no? La biología, en términos modernos, se reduce a la física, ¿no? Acá vemos, digamos, la génesis de la idea de que los seres vivos son sistemas químicos físicos o físico-químicos complejos, ¿no? Y que la biología puede reducirse a la física, ¿no? Esto sería como a grandes rasgos la explicación del mecanicismo biológico. Entonces no hay ningún tipo de explicación extra, ¿no? Lo que sucede acá también, que es muy importante, es un colapso ontológico total entre lo mecánico y lo viviente. No hay nada que privilegie a lo viviente como un tipo de fenómeno especial en la naturaleza. Los seres vivientes son ensamblajes mecánicos, ¿no? Y pueden ser explicados exclusivamente de acuerdo a las leyes de la mecánica, ¿no? Bueno, dicho sea de paso, Descartes trata de salvar la idea de un alma inmortal, que solo tienen los hombres, y ahí, bueno, ahí es donde surge todo el problema de la relación cuerpo-mente, ¿no? El famoso problema del dualismo cartesiano. Pero lo interesante es que esto también, esta mecanización afecta también al ser humano, digamos. El ser humano, de su punto de vista corpóreo, es un animal, ¿no? Es un ser mecánico. Y ahí el problema de la antropología se plantea en términos de esta relación entre el alma y el cuerpo. Estamos viendo imágenes del Tratado del Hombre, de Descartes, donde en este mito de creación, ¿no? Descartes supone que Dios creó otro universo paralelo exactamente igual al nuestro, y que en el caso de los seres vivos lo pobló con copias mecánicas que reproducen todas las funciones de lo viviente, ¿no? Y acá vemos el cerebro como una especie de sistema de información, ¿no? Todos esos cablecitos son tubos que transmiten a los espíritus animales, llamado Descartes, que es una especie de vapor fino, y esos agujeritos que ven en el medio es las cavidades internas del cerebro, donde la información de los órganos externos se transmite al alma, ¿no? Y vemos también un augurio de este pensamiento informacional o digital, ¿no? Porque, o sea, básicamente se forman patrones de figuras dentro de las cavidades internas del cerebro por medio de estos, de las bocas, estos tubos que se abren y se cierran, ¿no? Entonces, con patrones binarios casi, ¿no? De 0 a 1. Bueno, entre otras cosas, Descartes descubre los reflejos automáticos, ¿no? La idea de reflejo automático es mecanicista. Bueno, acá vemos un ejemplo. Descartes dice que muchas de nuestras acciones son
ocurren sin la mediación del alma, ¿no? Son acciones puramente mecánicas. Bueno, finalmente, última diapositiva, después vuelvo al texto. Entramos en la tercera parte, ¿no? O sea, yo periodicé un poco esta historia en estas tres partes. Tenemos una en la primera parte, bueno, insisto, tenemos una diferencia categórica entre lo artificial y lo natural. En el mecanicismo esa diferencia se empieza a diluir, especialmente en el mecanismo biológico, no hay, todo el mundo es materia. Otra cosa que sucede acá que tengo que mencionar, ¿no? Que también es central para el nacimiento de la física moderna, que es la concepción de la materia como algo inerte, ¿no? O sea, hasta el siglo XVII, o sea, estoy hablando muy grandes rasgos, o sea, muy vuelo de pájaro, ¿no? Hasta el siglo XVII no hay una distinción tajante entre lo animado y lo inanimado, ¿no? Por ejemplo, uno lee a Aristóteles y ve que Aristóteles dice que, por ejemplo, los astros, los cuerpos celestes están vivos, ¿no? Que en cierta manera toda la naturaleza comparte algo de lo viviente, ¿no? Entonces, como tenemos por un lado que la barrera entre lo natural inanimado y lo natural animado no es tan tajante para los griegos. Esto lo vemos claramente en la física atómica, por ejemplo, donde el movimiento es una cualidad inherente de la materia, o sea, la materia tiene movimiento de por sí, ¿no? Y esto lo comparamos, bueno, con la física de Newton, que es, bueno, el gran moño, ¿no? El final de la revolución científica, donde los cuerpos se consideran que mantienen su cantidad, dirección de movimiento, salvo que haya alguna causa externa, ¿no? O sea, que la materia es algo que no se mueve por sí, necesita algo que la colisione, que la mueva, ¿no? Esta es la base de la metafísica mecanicista, ¿no? La idea de transmisión por contacto. ¿Qué sucede en el tercer periodo? De cierta manera, se profundiza este colapso entre lo natural y lo artificial, ¿no? De cierta manera, bueno, tenemos romanticismo siglo XVIII, o sea, suceden muchas cosas, ¿no? Entre el siglo XVII y el XX, hay muchas reacciones contra el mecanicismo, contra la visión tecnocientífica, naturaleza, bueno, etcétera, etcétera, bueno, todavía lo hay. Pero sobre la base, digamos, de este colapso ontológico, la cibernética va a montarse como el paradigma central. Heidegger la llamó la metafísica del siglo, la metafísica moderna, la cibernética. Y acá, bueno, o sea, podemos hablar mucho de esto, pero bueno, lo principal es que cambia el régimen de causalidad, ¿no? El mecanicismo propone un régimen de causalidad lineal, mientras que la cibernética se basa en la recursividad, ¿no? La recursividad de la información. Después vamos a ver las siguientes olas de la cibernética, como la de Varela y Maturama, donde el énfasis lo vemos en la autoorganización. Ahora, lo que hace la cibernética es completar, digamos, este colapso ontológico, digamos. La cibernética es la ciencia universal de todas las máquinas. Y todas las máquinas incluyen también a los seres vivos, digamos, todo tipo como una especie de ciencia universal de todo, ¿no? Y acá vemos, bueno, después el surgimiento, entre otras cosas, del posthumanismo también, y de esta aparente crisis ontológica entre qué es lo humano, qué es lo viviente, todo este tipo de preguntas que nos hacemos hoy en día. En particular también hay que situar esto en un entorno cultural y tecnológico específico, ¿no? Donde nuestras máquinas parecen
cada día tener más autonomía, donde surgen híbridos de lo natural artificial, y toda esta idea de lo natural artificial parece colapsar, ¿no? Parece ya no tener ningún tipo de sentido operativo. O sea, podríamos hablar horas y horas nada más de este último giro, pero bueno, grandes rasgos eso es lo que lo caracteriza. ¿Cómo vamos de tiempo, Luciano? Y ya estaríamos, ¿no? No sé cuánto queda, pero... Ya terminamos. Bueno, lo dejo ahí, de paso, por ahí abro para preguntas que va a ser más productivo, hacer si alguien tiene... Lo dejo ahí entonces. No te estoy cortando, ¿eh? Si querés tomarte unos minutos más. Yo puedo seguir hablando si quieren, todo lo que quieran, ¿eh? Pero díganme ustedes. Lo sabemos. Bueno, vamos conversando entonces, a partir del diálogo que se genere. A partir de eso, háganme ustedes esas preguntas, ¿qué más les gustaría saber? No sé. Dale, abrimos el micrófono para quien quiera participar. Si alguien quiere hacer preguntas, escribirlas en el chat, las leo, como ustedes prefieran. ¿A qué te referís, Ayelen, con cuándo continúa? Este seminario empieza y termina hoy. No es un seminario que continúa. Todos los viernes hay un tema distinto. Sí. Hola, ¿qué tal? Sí, lo entendí que era así, que estaba confinado este momento, pero bueno, al ser una introducción que me gustó mucho, me preguntaba si hay alguna posibilidad de que continúe, digamos, con el desarrollo del tercer periodo. ¿Andrés? No, sí, lo que puedo hacer es ver, te puedo pasar un par de artículos o bibliografía que va más a fondo en el tema. Mi idea para este seminario fue sacrificar profundidad a favor de generalidad, ¿no? Porque a veces está bueno tener como esa visión general. Claro, pero sí, hay mucho para decir. Sí. Bueno, es eso, me quedé como con gusto a poco. Pero no o sea, justamente porque me gustó mucho la introducción. La idea era que... Me encantaría poder profundizar en el tercer periodo, en el análisis de ese tercer periodo. Ayelen, este fue el trailer. Que te pregunte, ¿cómo llegaste acá? Porque alumna de la maestría no sos, ¿no? No, fue por una nota en un diario de acá yo vivo entre Bolsón y Lago Puelo, y sobrevolando las noticias de los diarios comarcales encontré una nota, y bueno, como es de mi interés, fui estudiante del profesorado del ciclo de complementación de la Universidad de Río Negro, y uno de los temas que me interesan es me gusta mucho el tema de la epistemología. Y bueno, cuando leí la nota en el diario, como te dije, me pareció súper interesante. Pero bueno, quizás tenía una idea errada en cuanto a la profundidad. Porque una de las cosas que yo le pedí a Andrés es que haga un seminario de estas características justamente para interesar a alumnos avanzados de grado y de la maestría para que hagan sus tesis. Entonces, yo quería saber si vos estabas en esa situación, bueno, invitarte a que te sumes a un grupo de investigación o algo por el estilo, ¿no? Pero bueno. A ver, tengo a Belisario Salazar, que pregunta ¿qué noción de máquina es la que aparece con este periodo poshumano cibernético? María Josefa Mandón dice ¿cuál te parece que es la metáfora sobre la vida en la actualidad? Y Gabriela, si querés abrir, podés preguntar directamente. Bueno, creo que un poco se relaciona con estas últimas, porque... bueno. Dale, te hago la pregunta porque creo que tiene... Perdón, habla, pensé que me daban... Tiene relación, me parece.
Estaba pensando en McLuhan, que él habla, bueno, cómo la era mecánica se separa, ¿no es cierto? Ahí vemos esas disecciones que vos mostraste, pero él considera también que a partir de la electricidad y de la era electrónica se vuelve a unir, digamos, como que se volvería, cambiaría mucho, no como un continuo como lo estábamos viendo, sino que el proceso de ahora, la metáfora de ahora sería totalmente distinta, ¿no? Ya que también el cuerpo humano está como integrado por una energía. Nada más. Sí, lo que sucede es que cambia tanto el concepto de lo viviente como lo de máquina y como lo de tecnología en general, y la máquina en cierto punto se vuelve más parecida a lo viviente, ¿no? O sea, el organismo y la máquina se van acercando, de cierta manera. También hay que distinguir diferentes, dentro de este periodo histórico, como diferentes tendencias, debates, etcétera. Pero a grandes rasgos, digamos, lo que sucede, por ejemplo, con el enactivismo, que es una de las corrientes que surge de la cibernética, autopoiética en particular, es que, digamos, lo viviente no se caracteriza por ningún tipo de cualidad a priori, sino por un principio de operación, ¿no? O sea, lo viviente es un tipo de sistema que se comporta de cierto modo, ¿no? En términos de la autoorganización, en términos del mantenimiento de un borde, ¿no? De una identidad. Bueno, estos son todos la idea de autonomía, o sea, son todos los, digamos, los aspectos que estudia el enactivismo, ¿no? O sea que a grandes rasgos ya no distinguimos lo viviente de lo mecánico a partir de algún tipo de característica ontológica básica o esencial, ¿no? Como vemos en el caso de Aristóteles. Sino que todo tiene un principio de operación, ¿no? Por ejemplo, en Simondon vemos esto claramente, aunque no hay... tenemos como principios de operación nada más, la máquina funciona diferente, pero no hay una distinción a priori, ¿no? Lo cual, yo mencioné el poshumanismo, digamos, entre otras cosas, esto habilita la idea del cyborg, ¿no? La idea de la fusión de lo tecnológico y lo orgánico, ¿no? Y la cibernética nos da justamente, bueno, el marco metodológico, metafísico para esto, ¿no? Digamos, una extensión del cuerpo humano, o un reemplazo, una prótesis, puede ser vista como parte del cuerpo orgánico, digamos, ya no hay un límite claro entre el cuerpo orgánico y el entorno tecnológico, ¿no? Esto es como una también de las características centrales del posthumanismo y la cibernética. Sí, o sea, a grandes rasgos yo diría que la biología, digamos, la concepción dominante de los seres vivientes todavía, dentro de todo, cae dentro de la esfera del mecanicismo, digamos, ¿no? O sea, todavía vemos a los seres vivientes como sistemas, complejos sistemas físico-químicos, ¿no? No sé si era lo que estabas preguntando, estaba un poco respondiendo a todos y también a Vela, ¿no? Lo que estaba acá hablando tiene también algo de relevancia para la pregunta de Belisario. Sí, o sea, la otra opción que tenés, no sé si interpreté correctamente tu pregunta, es el vitalismo, ¿no? O sea, el vitalismo también surge, bueno, muy viejo, pero ha tenido diferentes como versiones, ¿no? Que el vitalismo es la idea de que lo viviente no puede ser reducido a lo material, ¿no? Que hay una especie de fuerza vital que caracteriza lo viviente y que lo separa de lo tecnológico, mecánico, ¿no? Y bueno, es por eso que estamos tan fascinados con películas como Blade Runner. Es más, ayer me vi de vuelta Blade Runner 2049, donde justamente se juegan todos estos
fantasías y terrores, ¿no? En nuestro imaginario tecnológico, que tienen que ver con el reemplazo de lo humano por lo artificial, etcétera, etcétera, ¿no? Que ahí sí, bueno, ya nos metemos más en el área más cultural. Perdón, no sé si respondí lo que estás preguntándome, Gabriela. Sí, sí, ahí lo estaba escribiendo en el chat. Muchas gracias. Esto que tal vez este cambio todavía no lo estamos viendo en la medicina o en la biología, ¿no? El cambio estamos todavía mecanicistas. Están esas ciencias. Sí, o sea, lo que vemos hoy en día, o sea, es difícil generalizar también, pero esta mutación, digamos, el holismo no es necesariamente contrario al mecanicismo, ¿no? Son maneras de concebir organismos, o sea, a grandes rasgos le podemos decir que la noción de máquina en el siglo XIX se reemplaza por la noción de sistema. La noción de sistema es la noción central, ¿no? Que toma el lugar de la máquina, y la noción de sistema es universal, ¿no? Y esto es un poco también lo que emplaza la cibernética. Un sistema es cualquier sistema físico. Y si vemos la naturaleza o la relación natural artificial desde el punto de vista del sistema, no hay ningún tipo de principio que nos permita delimitar a priori lo natural y lo artificial, ¿no? Belisario había preguntado qué noción de máquina. Sí, Carlos también. Gabriela, la metáfora sobre la vida en la actualidad. ¿Qué pregunta esa, no? O sea, yo me limité más que nada a hablar del modelos científicos o la metafísica, etcétera. Pero hay otro tema, digamos que, a ver, ¿cómo podemos expresar esto? Las nociones, por ejemplo, nociones como vida o humano, ¿no? Nociones que supuestamente están en peligro hoy en día, ¿no? En peligro filosófico, también me parece que cumplen un rol normativo, ¿no? Me parece que la idea no es abandonar completamente la idea de la vida o la idea del humano, sino tenerlos como conceptos normativos, ¿no? O sea, lo humano es algo que deberíamos explicar, ¿no? Más allá de todas estas tendencias a reducirlo o no, o a disolverlo en su entorno, etcétera, distribuirlo. No sé si me explico, me parece que es todavía importante hablar de la vida, incluso si no tenemos una definición muy clara, ¿no? Y esto es lo que sucede justamente con el mecanicismo, que es una de las grandes paradojas del mecanicismo, ¿no? Lo que sucede en el siglo XVII es que aparece la vida como un concepto, de repente aparece la vida como un problema, como un área del ser, ¿no? Como un dominio del ser que tiene que ser explicado y que tiene sus propias características, ¿no? O sea, justamente es la pregunta que plantea el mecanicismo, ¿cómo explicamos el funcionamiento de los seres vivos? Entonces, la pregunta digamos, el establecimiento de la idea de lo viviente en la tradición occidental sucede justamente en el momento en que lo viviente se torna algo incomprensible, ¿no? Aunque el mecanicismo completamente borra la idea de lo viviente como algo ontológicamente especial, ¿no? Sino que es un epifenómeno de lo material. Y eso es interesante, justamente cuando se borra toda posibilidad de hablar coherentemente de algo como la vida, es cuando se nos presenta la vida como problema. No sé si es claro esto. Digamos que para la filosofía griega o la ciencia premoderna no es un problema la vida. La viviente, claro, tiene su propio mecanismo, o sea, no hay un problema de la vida, ni tampoco hay una delimitación de lo viviente a un cierto fenómeno en particular, ¿no? Digamos que de cierta manera toda la naturaleza está viva, ¿no? O sea que
los problemas que tenemos al tratar de definir lo viviente se derivan de este giro, ¿no?, que vemos que sucede en el siglo XVII. Bueno, ¿qué es la vida? ¿Por qué? O sea, agarramos un ser vivo, empezamos a cortar en pedacitos, ¿dónde está, digamos, la esencia de esto, ¿no? Sí. A ver, Carlos quería hacer una pregunta, me parece, y después hay una pregunta de Francisco. bien, sí, Carlos. Tenés el micrófono apagado, Carlos. Ahí está. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bueno, disfrutando de tu charla, Andrés, y Gracias, Carlos. me explicaste un montón de lo que yo te quería preguntar, que era justamente este giro, o sea, hay un giro entre el mundo antiguo, el mundo griego, si vos querés, con esta visión organicista del mundo, con esta visión de que el cosmos, todo el cosmos, es un despliegue viviente de la física. Por lo tanto, todo está impregnado de organicidad, ¿no? Desde las sociedades humanas hasta, qué sé yo, los planetas, el clima, los mares y los ríos, los animales, todo. Después viene este giro mecanicista, donde digamos que el extremo sería la física newtoniana, digamos el punto culminante, de alguna manera, como yo lo veo. Y después viene el derrumbe de la física mecanicista en el siglo XX, con una concepción muy diferente de la estructura de la materialidad, ¿no? Con el concepto de energía, después con el concepto de información y finalmente con la cibernética. Entonces la pregunta mía iba, vos ya avanzaste bastante en la respuesta, iba justamente este giro contemporáneo, si vos querés este giro del siglo XX, hacia una visión no mecanicista de la vida, una visión más holística, más sistémica, más y con la aparición de justamente de la cibernética y del manejo digital de la información, ¿no? Y la creación de máquinas cada vez más inteligentes. La pregunta que yo te hacía era de qué medida este giro contemporáneo, motorizado por la física cuántica y por la cibernética, se relaciona, tiene una vuelta hacia la organicidad de lo griego, o es algo nuevo, ¿no? Es algo distinto. Quería un poco más que me aclares ese tema. Sí, vos mencionás organicidad. A mí otro tema interesante es el surgimiento de la noción de organismo. La noción de organismo surge después del mecanicismo. Es muy interesante la relación entre mecanicismo y organismo. O sea, de acuerdo con cierto punto de vista, la noción de organismo es un resultado del mecanicismo. O sea, el organismo es una organización de cierto tipo, ¿no? O sea, lo que caracteriza al organismo es, como bien dice su nombre, es un tipo de organización, ¿no? Pero no es nada, no es un principio fundamental, no es algo esencial que tiene la cosa en sí, ¿no? Como lo vemos en Aristóteles, ponele, ¿no? Tanto las máquinas como los seres vivientes tienen su propio principio de movimiento, ¿no? Hoy en día, aunque sea. Y en cierto modo lo que sucede en este tercer periodo, en este último periodo, es que esta noción de organismo se vuelve como más universal también. O sea que pensamos a los organismos ya no en términos de esta dicotomía artificial natural, sino en términos de híbridos artificiales naturales, ¿no? O sea, organismos híbridos, donde ya la barrera natural del organismo no es la piel o el cráneo, ¿no? Lo mismo sucede con todas estas teorías de cognición extendida o de agencia distribuida, ¿no? Donde la agencia, el pensamiento, la acción
empiezan a verse como funciones de sistemas extendidos, ¿no? No del organismo, el cuerpo humano actuando, sino del organismo, el cuerpo humano actuando en contextos, digamos, tecnológicos, digamos, siempre, etcétera. O sea, que ¿cómo puedo rematar esto? A ver, es la lección básica de la cibernética, ¿no? La idea de lo que establece el boundary. Sí, perdón. No, yo iba a este tema, el tema de las ciencias, por ejemplo. Sí. Está, por ejemplo, la hipótesis Gaia de James Lovelock, donde para James Lovelock, que no es un digamos, un físico alternativo o un biólogo, un científico alternativo, sino que es un científico muy serio, muy profundo. Para él, bueno, el planeta Tierra es un ser viviente, es Gaia, ¿no? Y en este sentido, los griegos tenían la misma concepción de Gaia. A esto iba, ¿no? A este principio de que todo tiene algún componente vital, sin caer en el vitalismo, un componente vital que tal vez sea este principio organizativo del cual vos estás hablando. Porque, por ejemplo, claro, como muestra Lovelock con el planeta Tierra tiene una cantidad gigantesca de equilibrios estables, de autopoiéticos, o como los quieras llamar, no me sale ahora la palabra exacta que usan los biólogos, pero donde, qué sé yo, así como la glucosa en sangre en un organismo vivo, en un vertebrado, se mantiene constante, de la misma manera se mantienen constantes parámetros en el mar, por ejemplo, ¿no? La cantidad de dióxido de carbono, bueno, todas estas cosas que ahora el ser humano está perturbando de alguna manera, ¿no? Homeostáticos, son mecanismos homeostáticos. Sí. Sí, la noción de Gaia me parece que es una intervención política interesante. O sea, Lovelock lo que busca es volver a una concepción, justamente esta concepción griega, no exactamente animista ni vitalista, pero una concepción más holista. O sea, yo lo que me concentré, como había dicho antes, en la narrativa dominante, pero hay resistencias, ¿no? Estuvo el vitalismo en su momento, ahora tenemos Gaia, y a mí me parece que estas son como resistencias o maneras de tratar de intervenir y revertir hasta cierto punto nuestra relación con la naturaleza, ¿no? Que bueno, todo esto no tuvimos tiempo para cubrirlo, pero también en el mecanicismo. En la misma metáfora de la máquina se plantea toda la epistemología de sujeto-objeto, ¿no? La máquina es un objeto a conocer. Una de los atractivos de las metáforas tecnológicas es justamente que nosotros podemos conocer lo que hacemos, ¿no? Entonces tenemos un conocimiento profundo de la estructura de las cosas, de las máquinas, de las cosas que hacemos. Y lo otro, el otro componente esencial de la metáfora de la máquina es la intervención, ¿no? O sea, el hecho de que uno pueda explicar una cosa como si fuera una máquina, también trae aparejado la posibilidad de manipularlo o modificarlo, ¿no? Esto ya lo vemos en el siglo XVII con la incepción de la filosofía mecánica, ¿no? Esta idea de intervención y de manipulación, que ya está contenida en la misma idea de la máquina, ¿no? Otro problema que está contenido es la idea del creador, que esto después va a traer en la historia de biología bastantes problemas, pues el problema de la función biológica, ¿no? O sea, el concepto de función biológica se deriva del mecanicismo, la idea de una máquina. Y el siglo XIX con Darwin se plantea el problema de la función biológica, se plantea justamente en el origen del orden, ¿no? Después es otro problema que después va a solucionar, aunque sea abordar, entre comillas, la biología molecular.
Andrés, hay un par de preguntas. Hay una de Francisco, que no quiero que quede atrás, que me parece interesante. Francisco pregunta, si estudiaste estas metáforas... Sí, nos movemos. Dice, ¿estudiaste estas metáforas? Francisco, a ver, para que... Había una... Sí, perdón. Y si ves esas mismas 3 etapas que... Perdón, en las sociales, sí. En las ciencias sociales, sí. Yo estudié parte de esto en el mecanicismo. En realidad, bueno, a ver, ahí tendremos que. Ya nos encontramos con una controversia de decir, bueno, ¿cuándo empiezan las ciencias sociales? ¿No? Vamos a seguir la historia ortodoxa de que empieza en el siglo XVIII, XIX, con el descubrimiento, bueno, en particular el XVIII, ¿no? El descubrimiento de la sociedad, ¿no? Y una corriente fuerte en las ciencias, en el establecimiento de las ciencias sociales es justamente el mecanicismo, ¿no? En este caso, digamos más particularmente el newtonianismo, ¿no? O sea, el éxito rotundo de Newton inspira a otros investigadores a tratar de aplicar modelos newtonianos a todo lo que se te ocurra, ¿no? De hecho, bueno, la teoría cinética, la óptica, bueno, tuvo una serie de controversias ahí, y entre ellas, bueno, la idea de la sociedad como máquina, ¿no? La idea del mecanicismo social, ¿no? Esta es una corriente realmente muy fuerte que tiene muchos, o sea, tiene muchas vetas, ¿no? Porque también surge contemporáneamente con la idea de ¿no? Del management tecnológico de la sociedad, ¿no? La idea de una organización social sobre bases científicas, ¿no? Bueno, con positivismo en particular. O sea que lo que me interesó a mí, lo que más estudié fue este avance del mecanicismo sobre los modelos sociales, ¿no? Que bueno, en el siglo XIX tenés el surgimiento de un atomismo social, de ahí también que es media newtoniana, ¿no? Otras metáforas tecnológicas importantes como la balanza, ¿no? En Smith, por ejemplo, la idea de la balanza para simbolizar el funcionamiento de los mercados, ¿no? Y la idea del reloj en las monarquías, ¿no? La idea de una máquina jerárquica ordenada, ¿no? O sea que, sí, ves estas comparaciones, estas metáforas, ¿no? Entre, bueno, máquinas y sociedad. Pero no, o sea, en particular me parece que no hay. Esto es medio controversial, ¿no? Habría que ver si en el periodo griego hay como algo interesante ahí que pasa. Ahí me mataste, ahí no sabría qué decirte. Lo que sí seguro es que, digamos, el siglo XVII en adelante es cuando surge el problema de la sociedad, ¿no? Como problema científico, más como se inventa un poco la idea, mirá, vamos a tratar de explicar esto, ¿no? Y bueno, después la cibernética, bueno, Luhmann, definitivamente después la noción de sistema va a tener un impacto profundo, ¿no? Luhmann Niklas Luhmann es para mí, bueno, que se me ocurre como más paradigmático de este enfoque, ¿no? Y acá sí, las ciencias sociales, aunque sean esas corrientes, ¿no? Más cibernetistas de las ciencias sociales, siguen más o menos ese camino. El único problema, bueno, no es un problema, digamos, la única característica ahí es que las ciencias sociales no se ocupan de esta distinción natural artificial. Salvo ahora, bueno, ya hace unas décadas, ¿no? Con el problema de la naturaleza, naturaleza-cultura, ¿no? Todo el debate sobre naturaleza-cultura a mí me parece que es como una manifestación en las ciencias sociales de esta problemática posthumanista, ¿no? De este colapso de cualquier delimitación clara entre natural y artificial. Lo cual, bueno, este es otro aspecto que no mencioné para nada, pero bueno, mencioné un poquito, pero tiene que ver también con la antropología filosófica, la concepción de lo humano, ¿no? Como un híbrido natural-artificial o
el papel que juega la cultura en la constitución de lo humano y la tecnología, ¿no? En la constitución de lo humano. Que esto es una corriente en la antropología filosófica que, bueno, empieza a surgir en el siglo XIX, ¿no? También que la idea de que la tecnología tiene hay algo esencialmente tecnológico en lo humano, ¿no? Para decirlo de algún modo. Hay algo que la técnica no es meramente un instrumento, sino que es algo co-constitutivo de la misma humanidad, ¿no? La idea de Homo Faber, por ejemplo. Bueno, no sé si respondí eso o más o menos iluminé o embarré. A ver, tenemos tiempo para una respuesta más, ¿no? No sé si... acá Vela preguntó lo de la máquina. Vela, ¿vos te respondí o no? Porque veo que hablé un poquito de esto. No, sí. Era para dar pie a profundizar, digamos, la parte 3, pero sí, re. Bien, bueno, entonces tenemos un cliente satisfecho ahí. A ver si me queda alguna otra... estaba la pregunta de Fran. Ayelena dice una analogía clara que se puede pensar desde el ámbito de la ingeniería agronómica, que es el paradigma de base de esa formación. Ahí yo no sé si una pregunta o un comentario. Ahí ingeniería agronómica me mataste, por eso es un campo que desconozco completamente. Ignacio me pregunta sobre la propuesta de Haraway sobre la idea de simpoiesis y comunidades del compost, que plantea en su libro Seguir con el problema. Sabes que no leí Seguir con el problema todavía, ¿no? Lo tengo ahí para leer. Pero Haraway en general es una pensadora central del poshumanismo, ¿no? Y una también pionera, ¿no? Con su manifiesto Cyborg, donde, bueno, esto también se relaciona con la pregunta de Fran, ¿no? Digamos que Haraway lo plantea también en el marco de las ciencias, de las humanidades, la idea en la naturaleza artificial o de tratar de pensar más allá de estas dicotomías naturaleza-artificial, ¿no? Y ahí, bueno, ella habla del cyborg como un mito político, ¿no? Un mito político que nos permite pensar nuestra realidad social, ¿no? Con una epistemología situada. Bueno, el laburo que hace Haraway es genial, ¿no? En ese manifiesto y en los libros de esa época también, ¿no? Sí, no sé qué más decir de Haraway, pues ahí nos vamos para Haraway, pero sí, perdón, no puedo responder exactamente eso, pero no lo manejo muy bien lo de poiesis. Me parece que va por el lado también del cyborg, ¿no? Pero bueno. Rubén, ¿le gustaría hacer una pregunta? Dale, Rubén. Sí. ¿El micrófono? ¿Querés? No, perdón, Rubén, perdón. ¿Se me escucha? Sí, te escucho. Hola, buenas tardes desde España. Primero les quería dar las gracias por dejarme participar en el seminario y quería preguntarle, porque estoy un poco alejado de los temas de ciencia y tecnología, pero trato sobre temas de modernidad y tradición, y ha hablado usted de la dificultad que se tiene en la actualidad de definir conceptos como lo que es vida y lo que es humano. Y me gustaría, si puede incidir un poco más en esa cuestión, porque me recuerda un poco cuando Bruno Latour habla de que no se corresponde lo que se crea en la modernidad sobre estos conceptos luego en la práctica, y si, por ejemplo, porque son temas que me interesan también, si las ontologías indígenas, por ejemplo, han incidido en esta crítica de estos conceptos. Está bien. Estarías yendo más a la cuestión antropológica, ¿no? Pues es bastante largo, pero hacia grandes rasgos, o sea,
la etnografía, la antropología, el estudio de cosmologías no modernas nos presenta yo también una fuente de inspiración, ¿no? Digamos, para ver que hay modos de pensar la relación entre seres humanos y naturaleza muy diferentes al nuestro y quizás más constructivos, etc. Y me parece que parte de la motivación detrás de estos estudios es justamente una búsqueda de superar la modernidad, ¿no? Que también es un poco el proyecto de Latour, ¿no? Bueno, Latour dice directamente nunca fuimos modernos, ¿no? Pero bueno, y también la idea de Gaia, ¿no? Que mencionaba Carlos. Esos son proyectos, me parece, como para tratar de repensar, ¿no? La relación humano-naturaleza. No sé si era lo que preguntabas, Rubén, ¿no? Claro, de un enfoque holístico, sí. Ah, bien, bien. No, insisto, digamos que estos enfoques holísticos en parte surgen de la misma cibernética, ¿no? Y de la noción de sistema, ¿no? La noción de sistema es básicamente un principio de organización y operación que, bueno, insisto, puede ser aplicado a todo tipo de fenómenos, ¿no? Y la noción de sistema también corta o interrumpe esa metafísica clásica, ¿no? Entre naturaleza, cultura, artificialidad, arte, etcétera. O sea, ya de entrada no respeta esas categorías, ¿no? Digamos, como que las cruza, articula heterogéneamente diversas dimensiones del ser, llamémosla, ¿no? Claro, y los agroecosistemas, claro, justamente insisto, desconozco completamente el tema de ciencias agronómicas, ¿no? Pero supongo que tienen que ver justamente con contextualizar estos sistemas complejos, ¿no? Que parecen también escapar un poco el alcance del conocimiento científico, ¿no? A veces, debido a su complejidad. Claro, bueno. Bueno, otra pregunta, comentarios, o ya creo que ya se nos acabó el tiempo, ¿no? O no sé cómo vamos, Luciano. Sí, espero haber más o menos. Estaríamos cerrando. Tendríamos que ofrecer un curso Bien. Nuevamente de filosofía de la ciencia para los que se quedan interesados, pero acaba de suceder. Ah, sí, bueno, o sea, yo di un curso justamente Vela estuvo ahí también, fue uno de mis alumnos allá en el curso sobre poshumanismo, un curso de maestría, de la maestría de tecnología, tecnología política y cultura, creo que se llama la maestría, que la da la Universidad Nacional de Córdoba, que es muy linda la maestría, me invitaron ahí. Y ahí, bueno, di más o menos, hablé de esto, pero por 10 horas más o menos, entonces pudimos ver algunas cosas en más detalle. Pero si les parece bien, se puede armar un curso parecido para la maestría acá. Yo hice una propuesta de un curso que cruza mucho estos temas en el contexto del doctorado, ¿no? El doctorado en Humanidades y Ciencias Sociales que espero que salga, ¿no? Que supuestamente el año que viene saldría. Pero sí, estoy cuando quieran. Mientras me pagues, Luciano, yo hago lo que quieras, no sé. Sí. Bueno,
Bueno, entonces vamos terminando. Corto la grabación.